motivo, bueno, el Señor lo tiene en sus manos, amén. Nosotros estamos aquí, la palabra dice, donde 2 o 3 estén, ahí estoy yo con ellos, amén, aleluya. Sabemos que estamos, los que estamos en guerra espiritual, si usted no lo sabía, por eso es que de repente usted no ve ciertas caritas aquí. Estamos en guerra espiritual hace un mes. ¿Cuánto empezamos? Hace un mes o más que empezamos guerra espiritual, y es lo que está sucediendo, es normal porque el Señor va a purificar, pero estamos a punto de hacer el rompimiento donde usted va a poder mirar muchas caras nuevas, amén. No voy a decir esa palabra, no de otras iglesias, sino nuevas, dije, alabado sea el Señor. Personas que van a venir a aceptar la palabra del Señor y a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que a veces usted dice, bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Se quedaron en casa? Sí, el diablo siempre va a atacar a los más débiles. El diablo siempre va a atacar a las personas que no tienen un compromiso con el Señor. El diablo siempre está tirando sus huevillos de áspid para que las personas estén mirando, estén buscando, se sientan incómodas y se vayan, porque no va a permitir el diablo que una persona que le está sirviendo, es al igual que nosotros cuando estamos sirviendo al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no va a permitir que el diablo nos jale. Él va a hacer hasta lo último para que nosotros permanezcamos en Él. Igualmente a las personas que están indecisas, inseguras, el diablo viene y las jala. ¿Para qué? Para que no se afirmen en los caminos del Señor. Y por eso usted los ve, los conoció 3 meses allá, y después a los 5 años usted se mueve y los vuelve a encontrar, y después en otro lado los vuelve a encontrar, en otra iglesia, porque nunca pueden echar raíces. Esas personas no tienen fundamentos, no tienen compromiso, por eso es que andan de un lugar para el otro. Y la Biblia nos lo dice cuando dice la palabra, y correrán de acá para allá. Es precisamente eso a lo que se refiere la Biblia. Las personas no van a ser constantes, las personas no tienen un compromiso, por lo cual son presa de Satanás. ¿Qué fundamentos tiene una persona que siempre está moviéndose de un lugar a otro? No tiene fundamentos, tiene un espíritu nómada. Siempre están de un lugar en otro, de un lugar en otro, de un lugar en otro. Tenemos que desechar toda la basura de nosotros. Cuando usted saca una planta, usted puede mirar las raíces que están creciendo, las raíces que unas están creciendo más fuertes, otras más delgaditas, pero todas están creciendo. Sin embargo, usted mira esas pequeñas raícitas que casi parecen cabellos blancos, como si fueran canas, ahí entre las raíces fuertes. Bueno, así sucede. En la viña del Señor hay muchas personas que son esas raícitas blancas, que cuando viene el tiempo del desaige, el tiempo del sacudimiento, esas raíces se secan y caen. Por lo tanto, nunca pueden echar raíces. Por eso yo le recomiendo a usted, afírmese en el Señor. Y es precisamente la palabra que yo le traigo el día de hoy. Yo voy a hablar de fe el día de hoy. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. La fe, que es una fe, creencia o vivencia. Es la palabra del día de hoy. Fe, creencia o vivencia. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? ¿Una creencia o una vivencia? Usted no tiene fe cuando usted cree pero no hace. La palabra del Señor dice, este pueblo de labios me ora, pero de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, ellos creen, pero no viven lo que creen. Entonces es una fe que es creencia solamente, pero no tienen una vivencia. Nada en este mundo se hará una realidad en tu vida hasta que no lo vivas. Los que no están casados desean casarse. Bueno, nunca podrán disfrutar de eso hasta que no están casados. Entonces están viviendo lo que es el matrimonio. Las personas que quieren viajar nunca van a sentir lo que es el placer de viajar hasta que no hayan viajado. Muchos tenemos idea de ir a algún lugar muy famoso, y cuando estás ahí te das cuenta que realmente dices, pero esto es lo que me contaban y no es como tú lo imaginas, porque creías que era de cierta manera, pero cuando lo viviste te diste cuenta que es de otra. Sin embargo, hay lugares que ni siquiera tienes imagen de cómo es, y cuando lo vives dices, wow, esto es mucho más hermoso de lo que yo creí. Creencia o vivencia. Entonces tienes que vivirlo para poder conocerlo dentro de ti, en lo que estás hablando o sintiendo. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Cuando estés ahí me das un amén. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. ¿Ya estamos por ahí?
Bien, vamos a hablar de la fe y precisamente para hablar de la fe tenemos que saber qué es la fe. Hemos explicado mucho, los que estudian y vienen a los estudios se dan cuenta que la fe no es solamente decir fe, sino que la fe, según nos dice la palabra, la fe es Jesucristo mismo. ¿Quién es la fe? Jesucristo es la fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, quiere decir que nosotros tenemos a Jesús con nosotros. ¿Te recuerdas cuando la palabra, el Señor venía y luego dicen, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué les dice el Señor? Por vuestra poca fe. Y ellos vivían, comían con el Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos algo que ellos no tenían en ese tiempo, ¿verdad? Después, cuando el Señor se va, viene el derramamiento del Espíritu Santo, todos son llenos del Espíritu Santo, viene el cumplimiento de la promesa de Joel 2:28, cuando el Espíritu Santo es derramado y toda carne, dice la Escritura, se llenará o será tocada o será visitada o será hecha mansión del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros venimos y somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Ellos no tenían al Espíritu Santo de Dios cuando este incidente sucede y dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese espíritu nosotros? Les dice el Señor Jesucristo, por vuestra poca. ¿Y qué estaba pasando? Si todo el tiempo estaban ahí, ¿sabes lo que estaba sucediendo? El Señor Jesucristo hacía los milagros. El Señor Jesucristo inclusive le dicen, ¿y qué hacemos? No hay para darles de a comer a todos. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿pero qué están haciendo? Dijo, ¿qué tienen? Solamente tenemos 5 panecillos y 3 peces, tráiganmelos. Oró y alimentó una multitud. Después vuelve a suceder y es lo mismo. Entonces ellos estaban mirando, estaban creyendo, pero no estaban haciendo, no lo estaban viviendo. Usted necesita comenzar a hacer las cosas, no solamente creerlas, hacerlas. Ser un hacedor, como dice la palabra, y no un... La palabra dice no siendo oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Mientras usted no haga la palabra de Dios, usted olvídese de que va a poder tener poderes, don o lo que usted quiera, autoridad. No va a poder porque no es un hacedor. Y me comentaban unos hermanos y escuchaba cuando estaba la hermana dando su devocional, cómo cuando fueron a orar por una persona, la persona empezó y llegó el Espíritu Santo, la tocó una persona que tal vez ni es convertida, no lo sé. ¿Es cristiana ya la persona? Bueno, llegó y ellos estaban orando por ella, de repente el Espíritu Santo llega, toca a la persona cae desboronada delante de la presencia del Señor y mis hermanos están ahí ministrando. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y estas seguirán, amén. Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y es un hacedor de la palabra, las señales se van a manifestar porque estás haciendo lo que dice la palabra que se tiene que hacer. Alabado sea el Señor. Bien, y esto para los que nos miran por YouTube o por Facebook, donde nos miren, esto es porque muchas personas no lo saben. Yo sé que usted ya lo sabe, pero lo voy a repetir. Si usted le pregunta a un cristiano común, yo le reto a usted y también a usted, y pregúntale, ¿cuántos tipos de fe hay? ¿Cuántos tipos de fe hay? Y le van a decir, no, pues la fe es la fe, la fe es la fe. La Biblia nos marca, ¿quién nos marca? Y si la Biblia nos marca, quiere decir que entonces lo vamos a encontrar en la Biblia. Nos marca por lo menos bien marcadas, ya las demás son revelación, pero la Biblia tiene bien marcadas por lo menos 3 tipos de fe. No una, no es fe, es 3 tipos de fe. Ahora, si yo voy a la revelación, te puedo dar definición de cada uno de esos 3 tipos de fe. Hasta ahora conoces lo natural, ¿verdad? Que la medida de fe, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el don de fe. Ahora, ¿sabes por qué hay 3 tipos de fe? Porque una es del Padre, una es del Hijo y una es del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La medida de fe es lo que todas las personas tienen. Todos tienen fe, por eso unos le rezan, otros le lloran, otros le dan mandas y demás, porque tienen fe, pero es una fe creencia, ellos creen, es una tradición que ellos tienen y hacen cosas. La tradición, la religión, lo que es la palabra religión quiere decir el ser humano queriendo llegar a Dios a través de sus propios medios, el ser humano queriendo llegar a Dios a través de sus propios medios. Entonces eso es lo que es una religión. Nosotros no tenemos una religión, pero si usted se jacta, esto quiere decir, si usted dice yo soy hijo de Dios, yo tengo una relación con Cristo, entonces usted tiene que conocer a Cristo. Sería como decir yo estoy casado con esta persona, con mi esposa, pero si usted no la conoce, si usted no tiene una relación con ella, entonces usted es como si nunca estuviera con ella.
porque no tiene una vivencia, no vive con esa persona. Es lo mismo con el Señor Jesucristo. Podrás decir, dice la palabra, no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos. Por ese motivo usted debe de entender la palabra de Dios. Voy a dar las definiciones solamente, los versículos bíblicos de donde se encuentran esos tres tipos de fe. Y una fe que es una fe sobrenatural, que es la que papá Dios nos da, nos inviste con, lo vamos a mirar. El primer tipo de fe es la fe por medida, Romanos 12:3. El segundo tipo de fe es la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura en Romanos 10:17. El tercer tipo de fe es el don de fe. Esa se encuentra en 1 Corintios 12:9. Y el cuarto tipo de fe, que esto ya es a manera de revelación, lo encuentra usted en Lucas 24:49, que dice que es el empoderamiento, y el Señor Jesucristo lo demuestra y le dice, ni no se vayan hasta que hayan sido investidos, o sea, empoderados del poder de lo alto. Entonces eso ya es otra dimensión de fe, que es un investimiento por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces abra su Biblia y vamos a entrar en el libro de Hebreos capítulo 11, que dice el primer versículo lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. O sea, sabemos, es algo que sabemos que viene. ¿Y a quién esperamos? A Cristo. Entonces estamos mirando que la fe es Cristo, es la certeza de lo que se espera, es Cristo. Dice la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos que ahí está dentro de nosotros. Es como nuestro espíritu, no lo vemos, pero sabemos que lo tenemos. Nuestra alma no la vemos, pero sabemos que la tenemos. Entonces está hablándonos que la fe es Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las visibles, otra vez, las visibles y las invisibles. Entonces estamos viendo desde ahí que la palabra de Dios nos lleva más allá, nos reta a pensar, nos reta a ir a una dimensión mayor de la cual estamos viviendo. La Biblia nos está hablando, no sé si alguna vez lo notaste, pero dice de las cosas visibles y de las invisibles. ¿Qué hay invisible, hermanos? ¿Qué hay invisible? Yo le cuento todo. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a mi Padre, dice, para preparar, hay casas. Dice, y Él vendrá en un caballo blanco vestido de... ¿En un qué? Caballo, ¿lo están mirando? No, hay otra dimensión la cual no podemos entrar, porque Pablo decía, mientras estoy en este cuerpo, dice, ay de mí que estoy encarcelado, porque sé que mientras estamos en este cuerpo, dice, estamos prisioneros. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, nosotros estamos libres y podemos experimentar y mirar ese mundo espiritual, ese mundo invisible. ¿Cómo son los ángeles? ¿Los puedes ver? No. ¿Están aquí? Sí. ¿Cómo son los demonios? ¿Los puedes ver? No. ¿Están aquí? Solo basta voltear alrededor. Santo es el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Pero la Biblia nos está hablando de que hay un mundo invisible, un mundo para el cual tienes que estar preparado para entrar, un mundo para el cual tú puedes ejercer, pero si no lo vives, es imposible que hables de ese mundo. Y si no lo vives, es imposible que lo creas. Y si no lo crees, no es una realidad para ti. Hablábamos acerca de espíritus y de cosas, de otra cosa, y dice una persona, bueno, a mí solo me lo habían contado como una leyenda. Dice, para mí solo me lo habían dicho como una leyenda. Dice, yo no lo creo. Sin embargo, las personas que lo han vivido saben que es una realidad. Las personas que lo han vivido saben que es una realidad porque lo vivieron. Es lo mismo nosotros, si no vivimos la palabra, no la podemos creer, aunque en tu mente diga sí, porque es una creencia, pero no es una vivencia. Nosotros debemos de vivir la palabra de Dios, debemos de ejercer la palabra de Dios, debemos de poner a prueba la palabra de Dios, no que a Dios lo pongamos a prueba, sino a través de nosotros. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. Ahora escucha bien, somos
coherederos juntamente con Jesucristo. La palabra coheredero quiere decir que nosotros vamos a tener lo mismo que Él tiene. Te cuento lo que Él tiene. La palabra de Dios dice: en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Dominios, principados, potestades, gobernadores, huéspedes y todo lo que hay fue creado para Él, en Él y por Él. Entonces todo eso Él lo va a heredar. Y si Él lo hereda, nosotros somos coherederos. Nosotros somos coherederos, lo cual quiere decir que nosotros, amado hermano mío, podemos tener lo que la Biblia dice que nosotros vamos a tener. La situación está en lo siguiente. Yo hacía esta mañana un simulacro o una teofonía o una morfofía, donde agarraba un celular y yo decía: mira, hoy en día los celulares, amado hermano mío, yo creo que hasta el de usted, no lo sé, usted lo pone en su cara, le pone los settings y lo pone en su cara y el celular se abre como si fuera una contraseña. Usted le habla a su celular y su celular le contesta. Lo mismo es la palabra de Dios, que está por los siglos de los siglos y no lo hemos descubierto. La palabra de Dios, cuando usted la abre, se identifica porque sabe que es un hijo de Dios. Y cuando la palabra de Dios se identifica con usted, la palabra se empieza a revelar, la palabra empieza a hablar, la palabra le empieza a dar, porque la palabra es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, donde ya leímos el primer versículo, y el 2 dice: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que dice: lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Entonces todo lo que hay en este universo, no estoy hablando del planeta solamente, sino del universo, dice que todo fue hecho de lo que no se veía, las cosas invisibles. ¿Cómo fue hecho de lo que no se veía? Quiere decir que lo que no se veía ahora tomó lugar, tomó posesión de lo natural, de lo visible. De lo visible tomó posesión. En estos últimos días me han estado las personas diciendo: pastor, cuando yo fui a este lugar, yo ya sabía lo que había. Pastor, cuando yo ya sabía lo que existía. Es porque están experimentando, amado hermano mío, su espíritu en lo subconsciente. Póngame atención en esto. Alguien también me preguntaba muchas cosas, por eso el Señor está hablando a tu vida. Me decían: bueno, pastor, ¿y cómo? Porque yo soñé que yo ya viví, yo estaba ahí, yo viví todo esto. Porque tu espíritu, recuérdate, ya lo vivió. Tú estás viviendo un desaceleramiento de la eternidad. La eternidad no tiene tiempo, la eternidad no tiene anchura, altura, bajura, no tiene profundidad, no. La eternidad, amado hermano mío, es algo infinito. Entonces tú estás viviendo un desaceleramiento de lo espiritual, de la eternidad. El tiempo, dicen, el tiempo es el hijo de la eternidad. Se tuvo que poner en la eternidad, amado hermano mío, una línea. Hagan de cuenta que aquí nosotros, ahí en el pizarrón, pintamos una línea en el medio nada más, y eso es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Para que usted y yo pudiésemos habitar aquí. Si no hubiese ese punto de tiempo en la eternidad, usted y yo no estaríamos viviendo esto. Estaríamos viviendo la eternidad. Y la eternidad no tiene tiempo, medida, anchura, profundidad, altura. No lo tiene. Por eso, amado hermano mío, la palabra de Dios dice que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, para nosotros poder estar viviendo, imagínense que su vida, ¿cómo será delante de Dios? Si 1000 años es un día, lo máximo que yo pienso que usted vaya, lo máximo que yo pienso que podemos llegar, yo gloria a Dios, estoy bendecido, tengo una misión para 500 años. Amén. No sé usted, pero imagínense, aunque dure 500 años, mire pues cómo me miran. ¿Acaso no dijo el Señor: bueno, y si yo quiero que este dure, a ti qué? Si yo quiero que Él dure hasta que yo venga, ¿a ti qué? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero pongamos una vida de 80, 90, 120 años. ¿Cómo será para Dios? Es como nada.
Como nada, es como un suspiro, dice menos que un suspiro. ¿Por qué? Porque es la eternidad. Entonces nosotros estamos viviendo una realidad desacelerada. Dios tuvo que desacelerar todo para que nosotros pudiéramos coexistir aquí en la tierra. ¿Por qué? Por fe. Alabado sea el Señor. Por fe. ¿Por qué por fe? Porque la fe es Cristo. Y este mundo fue constituido de lo que no se veía para Él. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces el Señor preparó todo un universo, Dios Papá, para su Hijo Jesucristo, para que habitara entre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y ya muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que se fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Coherederos de la misma promesa. Repita conmigo: coherederos de la misma promesa. ¿Quién? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Isaac y Abraham eran coherederos de la misma promesa. ¿Por qué coherederos? Porque era una promesa generacional. ¿Era una promesa qué? Generacional. Entonces ellos alcanzaron la promesa porque eran coherederos, y la Biblia nos dice que usted y yo somos coherederos. Ahora, ¿de qué eran coherederos ellos? Ponga usted atención en esto. Váyase a Génesis capítulo 12 para que vea de qué eran coherederos ellos. Isaac y Jacob juntamente con Abraham. Abraham le fue dada la promesa y ellos alcanzaron esa promesa porque eran coherederos. Déjeme, le digo de qué eran coherederos Isaac y Jacob. ¿Ya estamos por ahí? Génesis capítulo 12. Bien, entonces vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, 12:1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostré, y haré de ti una nación grande, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren lo que eran coherederos de la bendición. ¿Eran coherederos de qué? De la bendición. Alabado sea el Señor. Y hasta hoy día usted y yo, por esa promesa que les fue hecho a ellos, somos coherederos de la bendición. ¿Cuál es la bendición? Todo lo que hay se nos fue entregado. El Señor Jesucristo lo dijo: todo se me ha sido entregado en los cielos y en la tierra, lo visible y lo invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé usted, pero a mí me contenta escuchar que soy coheredero juntamente con mi Señor Jesucristo.
Ahora la pregunta es, ¿crees o tienes fe? Porque tú tienes que tener fe. Hablábamos de que la palabra se identifica con la persona que tiene el Espíritu de Dios. Hay muchas personas que pueden leer la Biblia, pueden hablar de la Biblia, pero hasta te aburre. Pero cuando la persona que abre la Biblia y está identificado, es como si se recargase. Y cuando la persona habla de la palabra de Dios, sale ese poder que impacta la vida de otra persona. Cuando la persona va y ora por una persona, imponiendo las manos, esa persona se recarga. Entonces la otra persona siente ese poder, porque poder ha salido de esa persona. ¿Cómo? Porque el poder está a través de su palabra. En tu boca, dice la Escritura, está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Alabado sea el Señor. En su boca, por sus palabras, hay poder que se tiene que ejercer, hay poder que se tiene que utilizar. Lamentablemente la iglesia no practica, no vive, cree pero no lo hace. Alabado sea el Señor. Entonces es tiempo de que usted empiece a hacer lo que no está practicando, lo que ya sabe y no está haciendo. Es tiempo de vivencia y no de creencia. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Volvemos a la Escritura donde dice: porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de las cosas invisibles, de las cosas, para que me entienda, espirituales. Todo lo que estamos viviendo es el reflejo de lo que ya se vivió espiritualmente. Estamos en un desaceleramiento de esos 1000 años que son como un día para Dios. Un desaceleramiento donde usted y yo estamos morando y viviendo. Ahora, lo importante de esto es que ese aceleramiento que se desaceleró, esa eternidad, usted es coheredero y usted puede estar juntamente con Jesucristo. Como dice la Escritura, con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. ¿En dónde es eso? En lo invisible. Entonces, en el momento que usted empieza a vivir, no solamente a creer, sino a vivir, usted tiene esa coheredad, usted tiene esa bendición. Usted puede hablar la palabra y la palabra se hace una realidad, porque dice que usted es coheredero de la bendición. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. En Gálatas capítulo 1, cuando llegue hasta allá me da un amén. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, 13 y 14, 1 Gálatas: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia y la asolaba. Perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, siendo mucho más ¿qué? De las tradiciones de mis padres. ¿De las qué? Tradiciones de mis padres. Tradición. Ahora, cuando nosotros encontramos la palabra tradición, lo que quiere decir la palabra tradición es lo siguiente: transmitir o comunicar de doctrina, ritos, costumbres que se mantienen de generación en generación. Eso es lo que es una tradición. ¿Saben lo que es la religión? Una tradición, porque se pasa de generación en generación. Ahora, cuando hablamos de generación en generación, yo quiero que usted entienda que está hablando de genes. Dentro de usted, el ADN de nuestro cuerpo ya trae esa influencia, porque dice se transmite, ya sea por palabras, por doctrina, por prácticas, por culto, por costumbre, por ritos. Se transmite. Cuando una persona practica algo, esa persona transmite, no solamente de vista o de hechos, sino espiritualmente, en lo invisible, en los genes. Dentro de la persona usted le transmite algo, tanto lo malo como lo bueno. Hablamos mucho de maldiciones, pero ¿quieres que te diga una bendición que se encuentra en la Biblia acerca de la fe? Dice: y esta fe que ahora está en ti, que primeramente habitó en tu abuela y después en tu madre, pero que ahora está en ti, generación tras generación, una fe heredada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le cuento, la tradición, la religión se aprende.
No, es al contrario, no se aprende, está heredada, la religión está heredada. Yo le cuento, muchos de nosotros solamente cuando crecimos y decíamos que éramos católicos, bueno, la mayoría de las personas, no, otros eran otras cosas, otros no eran nada, pero la mayoría dicen era católico. La pregunta es, ¿quién te enseñó a ser católico? Nadie. No, los padres si acaso iban a misa en el rancho allá cada, no sé. Y eso se iban, ¿no? Cuando era una boda, una quinceañera, y no iban a misa, iban a la fiesta. Pero entonces, ¿quién les enseñó a ser católicos? Y decían, es que yo soy bien católico. Me dice una hermana, no, es que son bien católicos de hueso colorado. Le digo, ¿así que? ¿Y cuándo van a misa? Dicen, no, pues allá cada venida de obispo. Entonces no son católicos, es una tradición que heredaron, o sea, eso se heredó. Cuando nosotros venimos a la relación, venimos a la relación con Jesucristo, tenemos que aprenderlo. Lo mismo cuando usted no se casaba aún, usted tenía muchas preguntas acerca del matrimonio, pero no lo podía aprender porque no lo estaba viviendo. Cuando nosotros todavía no teníamos un hijo, nosotros mirábamos, cuidábamos a nuestros hermanos, hermanas y demás, no sé, a muchos les tocó ser la mamá segunda de sus mamás, porque ellas se encargaban de sus hermanos, pero no sabían ser mamás, aunque ya tenían la experiencia, hasta que no fueron madres. No sabían, ¿por qué? Porque lo que tú realmente, amado hermano mío, haces, lo que vives, es lo que realmente eres. Aunque hayas cuidado a 20 más que haya tenido tu mamá, el deseo, el anhelo, el amor de madre, nunca lo experimentaste hasta que no fuiste madre. Aunque quieras mucho a tus hermanos que tú los creaste, pero vas a amar más a tus hijos, porque son vivencia tuya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es lo mismo en Jesucristo. Tú puedes creer, pero si no lo vives, no lo vas a experimentar. Y si no lo experimentas, no lo puedes vivir. Y si no lo puedes vivir, no lo crees, aunque digas que lo crees. Por eso es necesario entender que la fe es Jesucristo y que tenemos que vivir nuestra fe y no solamente creer nuestra fe. Es tiempo de empezar a vivir. Dile al que está a tu lado, es tiempo de empezar a vivir tu fe. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué? ¿Quién crecía? Ahora pon atención otra vez, la Biblia te está hablando en una manera que no puedes ver, pero que sin embargo ahí está. En otras palabras, lo crees, pero no lo puedes entender. Mira lo que dice, por favor. Y la palabra del Señor crecía. ¿Quién crecía? ¿Cómo crece la palabra? ¿Cómo crece? O sea, es algo ilógico para lo natural, pero en lo espiritual estamos viendo que la palabra crecía. ¿Qué es crecía? Amado hermano mío, cada vez más personas la tenían en ellos y cada vez se añadían más a ellos. La palabra crecía porque la palabra está dentro de ti, porque la palabra es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo estaba explicando en esta semana que la Biblia no está hecha para los del mundo. La Biblia no le habla a los católicos. La Biblia no le habla a los mormones ni a los testigos. La Biblia nos habla a nosotros. La Biblia nos habla a nosotros. Está hecho la Biblia para que nosotros la practiquemos. No los del mundo. Ellos no lo pueden entender. No los testigos. Ellos no lo aceptan. No los mormones. Ellos no lo entienden. Sino nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que entender la palabra porque la palabra está en nosotros. Y cuando nosotros transmitimos esa palabra, la palabra de vida eterna, la palabra crece porque se multiplica. Ya no es uno, sino dos. Y si se salvó una familia entera, ya no es uno, sino 6 o 7 o 10 probablemente. Y la palabra de Dios crece. Cristo crece. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ahora te va a sorprender esto un poquito más.
Yo en la mañana tuve que ir con mucho cuidado y le pedí mucha sabiduría al Señor para que lo pudieran entender, para que no me confundiesen con un predicador, sí, son bien pecadores, un predicador de la prosperidad. Porque te voy a hablar de algo que casi no hablo, pero es necesario que lo escuches para que Dios pueda sacarte de donde estás, para que puedas entender por qué. Yo decía, mira, simplemente, es más, creo que ahorita hay menos gente que en la mañana, no sé a dónde se fueron todos. Para que lo puedas entender, muchas veces Dios tiene que hablarte y hacerte hacer ciertas cosas para romper cosas que aún hay en ti, que no entiendes. Yo le decía, mira, si yo pregunto ahorita, ¿cuántos están en necesidad económica en la iglesia? La tercera parte de las personas levantan la mano, porque están pasando necesidad económica. Y yo les preguntaba, hace como 3 semanas el Señor nos está hablando acerca de eso. Y dice, ya les hemos hablado, ya les hemos dicho, 2 veces se ha pasado las clases de rompiéndole la espina dorsal a la pobreza. Entonces, ¿por qué la gente sigue volviendo y recayendo a la pobreza? Porque creen pero no practican. Porque tienes que practicar, no solamente es creer. La palabra del Señor dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo es que de palabra lo honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que le hablan muy bonito, pero no hacen nada. O sea, las obras están muertas y la fe sin obras es muerta. Entonces, este pueblo de labios me honra quiere decir que hacen todo con la boca, pero con los actos, dice, pero su corazón está lejos de mí. Las obras no están testificando por sus palabras. En cambio, nosotros, nuestras palabras y nuestras obras son una sola. Porque nosotros cuando hablamos se está cumpliendo lo que estamos hablando. Alabado sea el Señor. Déjame entrar a ese punto. Voy a hablar acerca de las ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice, mira, pon atención, esto es bien importante para que aprendas que es tiempo de dejar de creer y empieces a vivir. En otras palabras, que dejes de ser un oidor y pases a ser un hacedor. Antes de entrar ahí, te digo esto por los predicadores de la prosperidad, y no me confundas con uno de ellos, que siempre están estafando, que siempre están robando a las personas. Pero hay otros predicadores que predican la palabra de Dios y viven en prosperidad. Y que la palabra de Dios nos enseña todo esto. Tenemos que aprender a cómo hacer lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Te lo cuento porque ya te estás perdiendo. Número 1, dice la palabra de Dios que todo lo confesares con tu boca será hecho. Número 2, dijimos que en tu boca está el poder. ¿Está el qué? De la vida y de la muerte, de maldecir y de bendecir. Entonces yo le decía, si en tu boca está el poder para bendecir, amado hermano mío, empieza a bendecir. Empieza a bendecir toda la cena en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, yo decreto que en esta la cena no va a faltar nada. No estoy hablando, escúchame bien, no estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de motivación. Estoy hablando que la palabra de Cristo tiene poder, que la palabra de Cristo dice, en tu boca está el poder. Alabado sea el Señor. Claro que los predicadores de la prosperidad lo transgiversan, pero es una realidad. Ahora, los siervos de Dios que te enseñan la palabra de Dios para que la puedas practicar y salir de donde estás, esos siervos de Dios te están hablando de eso porque ya salieron del primer nivel. Ahora están en un nivel que se llama abundancia. Hay 3 niveles de prosperidad en lo que es la palabra del Señor: la medida buena, la medida apretada y la medida remecida y la medida que sobreabunda. Alabado sea el nombre del Señor, donde usted ya no tiene por qué pasar necesidad. No estoy diciendo que nunca vamos a pasar necesidad, porque el Señor sabrá lo que Él hace. Lo que estoy diciendo es que tienes que aprender a pasar a otro nivel y dejar de estar viviendo siempre como cola y no como cabeza. Conozco, te decía también, a muchos cristianos que dicen, yo soy cabeza y no cola, y lo confiesan. Sin embargo, deben aquí, deben allá, deben allá, deben allá, deben allá, y le deben a medio mundo. ¿Pero por qué? Porque no saben que el siguiente versículo de esos versículos bíblicos dice, serás cabeza y no cola, te pedirán prestado y tú no pedirás.
Sin embargo, estas personas confiesan ser cabeza y no cola, pero entonces ¿por qué? El siguiente versículo se está haciendo realidad en sus vidas, porque solo creen, pero no viven conforme a lo que dice la palabra de Dios. Para que tú puedas hablar, yo te decía, mira, simplemente cuando nosotros enseñamos liderazgo, enseñamos que las personas por lo menos tienen que tener por lo menos 2 o 3 meses de renta para cualquier situación que se les sobrevenga. Y dicen uno, no, pues ¿y cómo voy a hacer eso? Es que no lo vas a tener de la noche a la mañana. Es un proceso que se llama administración. Un proceso donde esta semana guardas $20 y dices, no se tocan, y no se tocan. Haya necesidad o no haya necesidad de esto, no se toca. La siguiente semana otros 20. Ya de aquí a 2, 3 meses ya tienes 200, 300 dolaritos. Ya de aquí a un año o 2 ya tienes $1,000, $2,000, $3,000, qué sé yo, cuánto tú guardes. Y si guardas $100 cada semana, pues vas a ser millonario, aleluya. Entonces me dices dónde vives para irte a visitar. Pero es un proceso que se llama administración. Pero mira, acabo de decirte lo siguiente: en tu boca está el poder. ¿Y qué es lo que confiesa tu boca? No tengo. Podemos, no tengo. Nos divertimos, no tengo. Me llevas, no tengo. Me das, no tengo, no tengo, no tengo. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de bendecir y de maldecir. Cuando tú confiesas no tengo, inconscientemente te estás maldiciendo y vives en un estado de pobreza porque dices no tengo. Santo es el nombre del Señor. Entonces es un proceso para salir de donde estás. Es como si quieres llegar aquí arriba, pues no vas a llegar desde ahí sentado. Tienes que pararte, caminar y subir un nivel, subir otro nivel y estar en el púlpito. Entonces quiere decir que este es un proceso de estar sentado a caminar, a subir y a llegar. Alabado sea el Señor. Es lo mismo con la prosperidad de Cristo. Pero ahora te voy a decir cómo puedes hacerlo. Porque deja de ser oidor si ahora empieza a ser un hacedor. Sal del nivel de donde estás, porque es maldición. Y una maldición, cuando nosotros enseñamos acerca de maldiciones, hay una maldición que se llama maldiciones impuestas. No impuestos, esos te los cobra el gobierno. Impuestas, no son tampoco las esposas del impuesto, no. Impuestas quiere decir que te las pones. Soy un tonto. No aprendo nada. Ningún versículo se me queda. Oye, si no se me queda, hoy me propongo en el nombre de Jesucristo y me voy a estar toda la noche despierto hasta que no me aprenda Juan 3:16. Y dale, y que ya se te olvidó, y dale hasta que no te lo aprendas. Y ya cuando te lo aprendas, vete a dormir tranquilo y verás que mañana ya no eres ningún tonto. Y verás que mañana ya no dices, no se me pega ningún versículo, porque si no, mañana dices, y otra vez me quedo despierto hasta que me lo aprenda. Y aunque te vayas todo somnoliento al trabajo, pero ya te aprendiste, es un versículo bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Es un proceso que requiere hechos, vivencias, no solamente palabras, creencias, sino que lo vivas, amado hermano mío. Entonces las maldiciones impuestas, como ya hablamos 2 de ellas, y después viene el famoso no tengo, no tengo, no tengo. Estás maldiciendo y te estás imponiendo una categoría de pobreza. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito. Entonces esas maldiciones tienes que desecharlas de tu vida. Te cuento cómo lo vas a hacer. Capítulo número 11 de Hebreos, versículo 4. Por la fe, Abel, ¿quién era Abel? El hijo de Adán, hermano de Caín. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Qué es testimonio? Vivencia. Testimonio es vivencia. Cuando tú dices voy a dar mi testimonio, estás diciendo voy a decir algo que yo viví. Testimonio, estás testificando lo que ya viviste. Mira lo que dice: Abel alcanzó testimonio de Dios. Dice ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. ¿Quién dio el testimonio? Dios. De sus ofrendas, y muerto aún habla. ¿Por quién? Mira lo que dice la Biblia, por favor, porque la lees nada más de pasadita y no entiendes. Pero dice, él alcanzó testimonio de que ofreció mejor sacrificio, y el testimonio lo estaba dando Dios. Y dice, no dice y muerto aún. ¿Quién estaba muerto? No dice dio testimonio Dios de Abel, no, dice dio testimonio Dios de quién.
De su ofrenda, hermano, de su ofrenda. Alabado sea el Señor. ¿De qué? ¿De qué? Dile al que está a tu lado, Dios está mirando tus ofrendas. Alabado sea el Señor. No, yo le dije que aquí es donde la gente empieza como a titubear, como a cascabelear, como cuando el carro se quiere quemar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque se empieza a hablar de una cosa que está puesto en el corazón del hombre. Y la palabra del Señor dice: donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, dice aquí que Dios da testimonio de su ofrenda. Dice, vamos a entenderlo. Mira, en las ofrendas, para que no solamente te quede ese versículo y me digas, no, eso no es ahí, vete al libro de Hechos. Alabado sea el Señor. Dice el libro de Hechos capítulo 10, 31. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas delante de Dios. ¿Tus qué? Tu oración y tus ofrendas, limonas, han sido recordadas. Entonces estás pudiendo tú mirar, amado hermano mío, que Dios no solamente se acuerda de ti, sino que también se acuerda de tus oraciones y de tus ofrendas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito por los siglos de los siglos. Déjame te digo otro versículo, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, ¿de los qué? De lo primero, amado hermano mío, de lo primero, una ofrenda de primicias. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, no solamente a Abel, sino a Abel y a su ofrenda. Mira, cuando Dios te está hablando de economía, cuando Dios te está hablando de dinero, Dios no te está hablando, amado hermano mío, porque Él tenga necesidad. Dios dice: yo soy el dueño de la plata y yo soy el dueño del oro. Cuando Dios te está hablando de economía, Dios te está hablando porque te quiere bendecir. Pero para poderte bendecir hay un proceso que tienes que seguir. No solamente creer, sino vivir. No una creencia, sino una vivencia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miramos a través de los versículos bíblicos lo siguiente. Vete a Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Mateo 6, 19 al 21 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo. ¿Dónde? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Amado hermano mío, cuando está hablando de esto, Jesucristo no está hablando de las obras. Para hablar de la obra y hacer la obra, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: rogad pues al Señor de la mies que mande para que hagan su obra. Pero cuando está hablando de tesoros, está hablando de economía. Haz tesoros en el cielo. Muchos le pregunto a veces: ¿cómo haces tesoros en el cielo? Haciendo buenas obras. Las obras son aparte que lo que es el tesoro del Señor. Dice hacer buenas obras. No es haciendo buenas obras. Es ir y darle de comer al mendigo. Es ir, no, esos son buenas obras. Nosotros fuimos hechos de Cristo para hacer buenas obras. Esos son obras. Sin embargo, los tesoros, dice el Señor Jesucristo, dice Papá Dios, dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y verás si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. Entonces está hablando de que Dios está hablando de economía y Dios está hablando del dinero, porque una de las cosas más aferradas al corazón del hombre es el dinero. Es que, y si no, pregúntale a quien tú quieras, a tu esposa, a tu esposo, ¿qué tan generosos son? Dios mío. A tus primos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus tíos, a tus padres, ¿cómo son con el dinero? Por eso, y no me digas, no estoy hablando de los mundanos. Yo no le hablo a los mundanos, yo le hablo a los cristianos.
Cuando menciono a los católicos, a los testigos y a los demás, es para solamente decirles, no tienen al verdadero Cristo. Si tuvieran al verdadero Cristo, entenderían las Escrituras, pero no lo tienen, porque las Escrituras solamente se revelan a los hijos de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de economía y estamos hablando de tener y estamos hablando de bendecir, dice que somos coherederos de la bendición. La pregunta es, ¿por qué no estamos bendecidos? Número 1, porque te maldices con maldiciones impuestas. Número 2, porque crees pero no haces. Y número 3, porque no das, sino solo quieres recibir. Entonces tu corazón, cuando todo esto dices tú, check mark, sí, así soy, así lo hago. Esto quiere decir que estás atado a un espíritu de pobreza, a un espíritu de no tengo, a un espíritu de dame porque yo no quiero dar, a un espíritu de me quedo con las ganas porque si lo gasto se me acaba. Y si se acaba, ¿qué? Lo mismo es, lo vas a tener ahí guardado que disfrutarlo. Entonces hay que disfrutar lo que Dios nos da, pero siendo buenos administradores de lo que Dios nos da. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a continuar, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo qué? ¿De qué? ¿Cómo agradó a Dios? Ofrendas. ¿Recuerdas que cada vez que un antiguo, o sea, alguien del Antiguo Testamento era bendecido por Dios, ¿qué hacía? Inmediatamente hacía sacrificio a Dios. Entonces cuando hacían sacrificio a Dios, dice que Dios se agradaba del sacrificio, no de la persona, del sacrificio. Claro que por el sacrificio lo hacía la persona, entonces Dios bendecía a la persona por el sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Te estás quedando como que te está dando vuelta en la cabeza. No son platillos voladores, es la palabra de Dios llevándote a una nueva dimensión. Alabado sea el Señor. Versículo 6. Pero sin fe, ¿pero qué? Es imposible agradar a Dios. Ahora te digo esto, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te recuerdas cuando el episodio estaba el endemoniado, no lo pudieron echar fuera? Todos los discípulos no lo pudieron echar fuera. Sin embargo, llega el Señor Jesucristo, lo echa fuera. Vienen los discípulos y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué dijo el Señor? Por vuestra poca fe. O sea, en otras palabras, miras pero no haces, crees pero no lo vives. Ellos estaban con él. El Señor reprendía, sanaba, exhortaba, dirigía, guiaba, consolaba. Sin embargo, ellos solamente miraban, pero no hacían. Y cuando les llegó el momento de hacer, no pudieron. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. O sea, en otras palabras, no estás lleno del poder de Dios. No están llenos todavía de Jesucristo. Ellos, recuérdate lo siguiente, todavía no venía la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos excusa. Hace 2 semanas pregunté, ¿cuál es tu excusa? No tienes excusa. Nosotros somos llenos del poder del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Y si el poder del Espíritu de Dios está en ti, cada palabra que sale de tu boca debe salir con poder y autoridad. Y cuando en tu palabra sale con poder y autoridad, a la persona que le es dirigida empieza a tomar efecto. Por eso te decía, no estoy hablando de prosperidad, pero tú empiezas a decir, sacas la cartera y dices, en el nombre de Cristo Jesús te vuelves fértil. En el nombre de Cristo Jesús empiezas a producir. En el nombre de Cristo Jesús, porque tus palabras tienen poder. Y cuando tú empiezas a ser un buen administrador, vas a empezar a ver el fruto de lo que estás confesando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, bendito por los siglos de los siglos, aleluya. Entonces estamos mirando que es un proceso para la prosperidad, es un proceso para el tener. Pero el que no tiene, cuando tiene, loco se quiere volver y no sabe qué hacer con lo que tiene. Santo es el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Ahora somos herederos de la fe, amado hermano mío. Jesús es la fe. Somos herederos de Jesús. Somos coherederos juntamente con Cristo. Somos herederos de Dios Padre a través del Señor Jesucristo. No, hermano, por Dios. Aleluya. En Juan capítulo 3, versículo 16, o sea, Juan 3:16, dice la palabra de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué hizo Dios? Ha dado. ¿Qué hizo Dios? Dio. ¿Qué hizo Dios?
¿A quién dio? A su Hijo. ¿Puedes entender esto, amado hermano mío? Dios no nos dio cualquier cosa. Dios dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, dio Dios. Entonces, en otras palabras, Él nos dio todo, porque todo lo que hay, invisible e invisible, fue creado por Él, para Él y en Él. Y si Él nos dio a su Hijo, nos dio todo. Alabado sea el Señor. Él lo dio todo juntamente con su Hijo, por lo cual dice que Dios amó tanto al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para que puedas pasar a esa dimensión de poder experimentar lo sobrenatural, lo invisible, tienes que tener a Jesucristo en tu corazón. Si no lo tienes, o si tienes muy poquito de Él, tienes que ir sobre el proceso. La fe, que es la medida, ya la tienes. La fe, que es por el oír, y al oír la palabra de Dios, cuanto más escuchas, más creces en ese nivel. Y después viene el nivel del don de fe, que es un empoderamiento a un medio término. Después viene la llenura del Espíritu Santo, que es cuando ya estás en ese nivel donde puedes ordenar a lo visible y a lo invisible. Alabado sea el Señor. Te lo demuestro. Dice la palabra del Señor: tú crees en Dios, pon atención, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, si tú eres coheredero y tú tienes a Jesucristo contigo, cuando tú te paras, todo demonio que se para frente de ti tiembla por lo que traes en ti, porque ellos están viendo no lo que tú ves, sino lo que no se ve, que vive dentro de ti. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 12:2. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? El autor y consumador de la fe. Jesús es la fe. Él es el que la empieza, Él es el que la termina. Jesús es la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se sentó? ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. Y si Él está sentado, es heredero de ese trono, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra del Señor lo está diciendo. Eres coheredero, y si estás sentado en un trono, tienes autoridad. Tienes autoridad. Entonces es tiempo de que empieces a dejar de creer y empieces a hacer, a vivir, a proponer, a decir, a declarar, a decretar en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: porque todo lo que pidieren, dice, en mi nombre yo os lo concederé, para que el nombre del Padre sea glorificado a través del Hijo. Alabado sea el Señor. Entonces eres coheredero de una herencia que no estás tomando potestad de ella. Y necesitas empezar a tomar potestad de esa herencia. Una herencia de fe, no de creencia, de vivencia. Lo repito, una herencia de fe, no de creencia, sino de vivencia. Te repito nuevamente, la religión, amado hermano mío, es generación tras generación. Te expliqué también que hay una bendición, que es una bendición de generación en generación. La fe también se puede heredar, lo cual nosotros somos herederos de esa fe. Ahora hay que aprender a vivirla. Alabado sea el Señor. Hay que aprender a vivirla. Por eso muchos decían en la tradición, en la religión: yo soy católico. Creían, tenían la herencia, pero no practicaban. Que no te suceda siendo un hijo de Dios lo mismo. Muchos cristianos dicen: yo creo, van a la iglesia de vez en cuando, pero dicen: soy cristianos, creen, pero no viven. Entonces cuando ellos se paran, vienen los demonios y los atacan. ¿Por qué? Porque no hay valor en ellos, no hay el Espíritu Santo de Dios que está ahí donde los demonios tiemblan. Son presas fáciles de Satanás. Por eso a muchos ni se preocupa Satanás en atacarlos, los deja. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es menospreciar, en otras palabras, es desvalorizar la palabra de Dios. Porque los ven las personas y dicen: soy cristiano, y miran su manera de vivir y miran que ni a la iglesia asisten. Entonces, ¿qué crees tú que piensan? Ese cristiano es como cualquier mundano, es como cualquier católico, es como cualquier testigo. No, los testigos yo creo que son más puntuales que aún que los cristianos. Santo es el nombre del Señor. Entonces es una herencia que tenemos que hacer
posesión de ella. Tienes que tomar posesión de tu herencia. ¿Cómo vas a tomar posesión de tu herencia? Mira, número 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 14. Ya con esto estoy terminando. Alabado sea el Señor. Bendito por los siglos de los siglos. 14 de Hechos, versículo 8 y 10. Y cierto hombre de Listra, cuando digo hombre estoy refiriéndome al género humano, hombre y mujer. Cierto hombre de Listra estaba sentado e imposibilitado de los pies. ¿Estaba qué? Sentado. Voltea a tu lado. ¿Cómo está la persona que está a tu lado? Sentado. Entonces dice, estaba cierto. Yo no sé cuál es tu imposibilidad en este día. Tal vez vienes con escasez en tu vida. Tal vez estás con enfermedad en tu vida, pero mira, la palabra de Dios, si tú tienes la palabra de Dios en tu vida, si tú eres un hacedor y no solamente un oidor, entonces tú le dices a la enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, soy sano. Y como hay poder y autoridad en tu vida, tiene que haber sanidad en tu vida. Alabado sea el Señor. Pero la persona que no tiene poder y autoridad, amado hermano mío, no puede ejercer. Y cuando tú no puedes ejercer, no sé qué vas a hacer. Pero aquí dice, si estás imposibilitado, si hasta hoy, amado hermano mío, has tratado y nada has logrado, es tiempo de empezar a dejar de creer y empezar a vivir. Es tiempo de empezar a hacer la palabra una rema en tu vida. Es tiempo de decir el poder y la autoridad que Cristo me da, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Él es qué? Galardonador. O sea, Él es premiador. Galardón, me encanta el vocablo militar, nuevamente lo repito, porque ellos saben lo que es un galardón. Ellos saben lo que es tener autoridad. Cuando un militar es empoderado, se le da un galardón. Ese militar al nivel del ejército, donde quiera que se encuentre, en China, en Japón, en Rusia, tienen poder, porque tienen autoridad. Y si es un capitán, un sargento, un subteniente, un general, con más razón, se paran y cualquier soldado empieza a temblar, especialmente si es un general, porque los militares conocen la autoridad. Y se para el general y los soldados empiezan, ¿qué me va a decir? Que me mire bien, que todo esté bien conmigo. Igualmente cuando un hijo de Dios, que ha sido galardonado por Dios, que tiene poder y autoridad en Él, donde quiera que se para, los demonios tiemblan, porque sabe que lo que salga de su boca tiene poder y autoridad. Alabado sea el Señor. Y esto fue lo que sucedió con ese hombre de Listra. Yo no sé cuál es tu imposibilidad en este día. Yo no sé cuál es tu enfermedad en este día. Yo no sé cuál es tu escasez. A qué nivel hay escasez en tu vida este día. Pero lo que sí te digo es lo siguiente. Dice que este hombre estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe, voltea con una persona, mírale directamente a los ojos y pregúntale, ¿tienes fe? Dile, ¿tienes fe? Ahora la pregunta es para ti. ¿Tiene fe esa persona? ¿Miraste fe en esa persona? Porque con la boca se honra, pero a veces el corazón está lejos. Pero si tú eres un hijo de Dios y en ti hay galardón, en ti hay poder y autoridad, cuando tú miras a una persona, tú estás mirando más allá de los ojos. Tú estás mirando más allá de las palabras. Tú estás mirando lo invisible que no se ve y estás percibiendo lo que esa persona tiene o no tiene. Es lo maravilloso de nuestro Dios. Pablo lo miró y miró que tenía fe. ¿Tenía qué? Para ser sanado. Yo te pregunto hoy, ¿miraste fe en esa persona que miraste? ¿Tiene fe esa persona para salir de donde está? ¿Tiene fe esa persona para hacer lo que no ha hecho? Entonces dile como le dijo Pablo. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y empezó a andar. Aleluya. Y el cojo saltó. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, pero yo te digo hoy, si tienes fe, salta, no te levantes, pega un brinco de tu asiento y di, yo tengo fe. Pega un brinco
brinco de tu asiento y di: yo tengo fe. Alabado sea el Señor, porque este es tu día. Este es el día donde vas a salir de donde has estado, donde has entendido que vas a dejar de ser un oidor y vas a ser un hacedor de la palabra de Dios. Este es el día donde el Señor sella en tu corazón la autoridad, el galardón, lo que Él te ha dado. Este es el día donde te han mirado a los ojos y te han visto que tienes fe para hacer lo que no estabas haciendo. Han visto que tienes fe para hablar lo que no estabas hablando. Han visto que tienes fe para imponer manos y los enfermos sanen. Han visto que tienes fe para hablar y dar vida a los muertos. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos. Gloria sea su nombre, Padre. Bendito por los siglos de los siglos.